Gloria a Dios. Que Dios bendiga en esta noche a todo amigos y hermanos a través de las redes sociales, a través de esta plataforma, pidiéndole al Señor que use esta palabra sencilla, muy sencilla, pero que llegue al corazón de las personas que escuchan. Amigo y hermano, quiero decirte algo en esta noche. Los días, y que tú lo sabes, los días que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos cruciales, donde ya estamos viviendo lo que Jesús dijo, que vendrían montones, se amontonarían maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero también, cuando Jesús también profetizó y dijo que venía el tiempo cuando habría abundancia de profetas falsos. Y hoy ya estamos viendo esos tiempos. Y es por esa razón de que nosotros como creyentes, que tenemos un objetivo definido, que es recibir una corona más que llegar a los cielos, una corona que nos prometió el Señor, que tenemos que tener una determinación y un esfuerzo permanente, constante en esta sociedad de tanta presión para no perder nuestro objetivo. A través de la historia vemos muchos casos en Israel que perdió su objetivo porque fue influenciado. Y hoy no simplemente en el mundo secular viene la influencia está hoy dentro de la iglesia evangélica. Y eso es lo que no se quiere decir. Y uno cae mal, cae pesado cuando dice esto, porque hay mucha gente dentro del engranaje del cristianismo que presumen, entre comillas, que son grandes, que son los que mandan, que son los grandes líderes, los grandes ministros. Y supuestamente no lo dicen, pero ese es el alto concepto que ellos tienen de que no se les puede refutar, y es un error. Quiero decirte a ti, amigo y hermano que me escucha, te voy a decir una cosa muy importante, y lo importante es esto, recuerda esto: cuando tú tienes una experiencia genuina con Dios, con Cristo, nadie te va a mover, nadie te va a cambiar. Y eso es lo que necesitamos hoy, tener una experiencia genuina con Cristo. Hay experiencia directa y experiencia indirecta. La experiencia indirecta son aquellos testimonios que uno escucha, que Dios hizo, que Cristo hizo, bueno, en fin. Son experiencias indirectas. Esas experiencias nos ayudan y en cierto nos incentivan en la fe. Pero a lo profundo, lo que va a producir el cambio en nosotros, muy personales, es la experiencia directa. Cuando usted tiene una experiencia directa con Cristo, nadie lo mueve. Nadie lo mueve aunque le digan falso, le digan mentiroso, engañador, lo que sea. Tú vas a permanecer firme y vas a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia genuina con el Señor. Así que yo le incentivo y le motivo a que usted busque una experiencia genuina con Cristo. En estos tiempos hay mucha gente superficiales, mucha gente que simplemente hablan, pero no tienen experiencia con Cristo. Ellos piensan que el evangelio, el cristianismo, es hablar bonito, expresarse bien. Y yo he oído gente que no, que ella es buena pastora, buen pastor, porque habla, se expresa bien, habla bien. Ella ama, es una hermana, un hermano de mucho amor. Mire usted qué mentalidad y qué proyección. El cristianismo no estriba ni radica en eso, vive Dios, en hablar bonito. Si fuera así, Cristo estaría discriminado. Pues si usted lee y estudia el estudio sobre Jesús, se llamaba el trilema, usted va a encontrar que Jesús posiblemente fue un endemoniado, fue un mentiroso, fue un lunático, etcétera, etcétera. Pero en la otra parte no fue nada de eso porque murió por lo que dijo. Pero entonces vemos a un Cristo ahora que se ofrece para todo, pero no corrige nada. Es un evangelio falso. Hoy tenemos un evangelio falso en la plataforma. En muchas iglesias un evangelio falso. Y si tú hablas la verdad, te caen encima. De dentro de la misma iglesia, estoy diciendo, de dentro de las mismas congregaciones. No simplemente el inconverso, porque muchas veces el inconverso está más receptivo para recibir la palabra y ser reverente a la palabra que el mismo cristiano. Inclusive de los que están en los púlpitos. Pero hay necesidad hoy muy particular de tener una experiencia directa. Yo tuve una experiencia directa con el Señor. Hace muchos años, unos años atrás, sentí que quería estar en la radio. Busqué emisoras por todos lados y las emisoras son carísimas, le digo, carísimas. Hubieron emisoras que me dieron un precio y cotización que simplemente por una mención era costosísimo, carísimo. Y debido a eso me sentí bloqueado, obstaculizado. Pero hubo una emisora que sí me abrió las puertas. Y le agradezco, de veras, de corazón se lo agradezco. Por 10 minutos. Después me ofrecieron media hora. Por un costo también insignificante. Y realmente se lo agradezco y que Dios se lo pague. Personas que sí querían que la palabra de Dios saliera. Y aunque conocían mi mensaje, me dieron la oportunidad.
Pero hoy los medios no están preparados para presentar la palabra de Dios con carácter. Por eso usted ve que hoy lo que florece en los medios de comunicación, sobre todo en las emisoras de radio, son los supuestos apostolados místicos, secuestrados de esos medios, que ellos hablan un contenido que agradan, torciendo muchas veces la palabra. Y yo puedo hablarle sobre eso. Pero Dios es bueno. Cuando usted se dispone, Dios abre la puerta, porque siempre toca los corazones. Y en ese tiempo estaba orando y llegué a la emisora, orando porque Dios me diera la palabra, Dios me usara, etcétera, etcétera. Y comencé, y llegó el Señor, comenzó a inquietarme, que ya me ponía mi corazón que predicara un tema más fuerte, más serio, más convincente, más comprometedor. No me atrevía a predicar sobre mencionar la palabra pastor ni líder. Estaba como atado, estaba temeroso, tenía miedo. Y usted quizás, que me escucha en este momento, pero en este video, tiene el mismo problema. No se atreve a predicar la palabra. Y venían los buses muchas veces y me quebrantás, se me salían las lágrimas, solito, porque me sentía un cobarde, un miedoso, incapaz, insuficiente. Pero Dios trabajó conmigo, fue trabajando conmigo, poco a poco. Y una vez, después de 3 meses que me quedé, que no dormía bien, no comía, me daba insomnio, me levantaba alterado así, me despertaba alterado con insomnio, me asustaba de repente. Y un día le dije a Dios, no aguanto más, Señor, ayúdame en esto. ¿Qué tú quieres que yo diga? Yo sabía que iba a haber oposición, yo sabía que iba a haber discriminación, yo sabía que iba a haber persecución, yo sabía que iba a haber de todo. Y ese era el temor que tenía. Honestamente se lo digo. Porque usted que me escucha al otro lado de esta pantallita, usted tiene ese mismo problema y no se atreve. Y usted ha sido llamado para servirle a Dios, no para agradar al hombre. Por eso estoy diciendo una experiencia directa. Cuando Dios te prepara, Dios te llama y tú entiendes lo que a que Dios te ha llamado, no hay temor de nada. Vive Dios, sea quien sea, tú vas a predicar la palabra y vas a decirlo con convicción, porque tú sabes que Dios te respalda y tiene un mandato de Dios. Así que oré a Dios, pasó como 3 días y a los 3 días Dios me dio una palabra, que es la palabra que siempre me ha sostenido y me sostiene. Por eso no me importa, como dice Chirrey Bobby Cruz, no me importa lo que el necio hable. Y como dice el apóstol Ramírez, me importa un pepino también. Vive Dios, vive Jesús. Y esta palabra me la dio Dios en Jeremías capítulo 26. Ahí me dio el Señor la palabra esta de Jeremías 26. Y esa palabra fue la que me dio descanso, me dio tranquilidad, serenidad. Cuando escuché esta palabra de Jeremías 26, vive Jesús. Jeremías 26, 2. ¿Cómo sucedió? Porque hoy hay un conflicto, una confusión, un conflicto emocional. Que la gente dice, Dios me dijo, que Dios me habló, que yo soñé. Y usted sabe que hoy la gente está para contradecir eso. El que sueña, el que tiene revelación, es porque un espíritu raro. El que habla falso, el que habla vanidades, ese no está bien. Pero el que habla revelación, el que Dios te revela, Dios te muestra las cosas, está mal. Ese es un espíritu raro, un demonio, cuidado con él y un montón de cosas. Que es ignorancia de la palabra. Y Dios me dio esta palabra. Y esta palabra, una vez más reitero, es la que me ha sostenido. Y la palabra está en Jeremías 26, 2. Nada más el versículo 2. Voy a decirle cómo Dios me la dio. Porque a mí me gusta decir cómo Dios me la dio. No que Dios me dio nada más, sino cómo Dios me la dio. Y ahora muy frecuente, hace unos días atrás, Dios me dio otra palabra. Y lo estoy viendo. Vive Jesús. Dice así Jeremías 26, 2. Dice, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mande. Háblales, no retengas palabras. Vive Jesús. Esta palabra me ha sostenido. Si le cuento, sería largo y no sería necesario. Pero sabe una cosa, me ha sostenido. Y todavía me sostiene y sé que me seguirá sosteniendo. Y estoy dispuesto a cumplirle y obedecerle a Dios. Lo que diga el necio no me importa. Sé que en la iglesia hay mucha gente que han salido de que la universidad, de que muy graduados y que muy intelectuales, y ellos no están preparados para predicar exactamente lo que dice la Biblia, para predicar el contenido bíblico. Ellos son muy alegóricos, superficiales en su argumento, superficiales en sus exposiciones. Todo es amor, todo es comodidad. Un Dios que es manipulado, un Dios que es mandado, un Dios que es mandadero, un Dios que obedece a todo, un Dios tolerante extremadamente. Un mensaje falso que hay en la iglesia evangélica hoy, evangélica. La iglesia evangélica hoy tiene que despertar. Vive Jesús. No hacemos caso a lo que el Señor dice. Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a una reconciliación verdadera, genuina de corazón. Vive Dios, como dice Proverbios 15, capítulo 15, versículo 32. Nos dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección
tiene entendimiento. Hoy usted no puede hablar de amonestación, de corrección, de censura, porque la gente te quieren destruir, desbaratar, te quieren convertir en picadillo. Porque la gente no ha entendido que la palabra de Dios es sobre todas las cosas, sobre títulos, sobre posiciones, sobre adquisiciones, etcétera, etcétera. Pero hoy la gente está más inclinada a lo que dice el hombre, a lo que le han enseñado en las universidades, en su colegio. Vive Jesús, no todo, no estoy generalizando porque hay profesionales en la iglesia hoy que son una bendición, son auténticos, vive Dios, son gente de oración, son gente sencilla, son gente de corazón abierto, quebrantado ante Dios. Pero la mayoría que se suben en los púlpitos es para hablar engaños, vanidades. Ellos te refutan, te contradicen, te persiguen, te difaman y un montón de gente lo aplaude. Siempre hay una cosa, lo he visto desde mi iglesia. En la iglesia hay un problema hoy, que cualquiera que puede predicar o cualquiera que se llama, que tiene una posición influyente o tiene influencia en el púlpito, lo ponen a predicar. Y eso es un error. La iglesia no crece porque el que viene a predicar con una mentalidad liviana, predica liviandad. El que viene a predicar con una mentalidad espiritual, predica un mensaje serio. El que viene a predicar con una mentalidad liberal, predica con una mentalidad liberal. O sea que esa iglesia, como le dice a mi congrego, es que no va a caer bien, pero ahí va, vive Jesús. En el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Mantiene a la iglesia con un alimento superficial, débil, de poca sustancia alimenticia espiritualmente a través de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia no se alimenta bien. Por eso es que la iglesia, como la en que me congrego yo, necesita una palabra pastoral, una teología firme, lineal, que mantenga a la iglesia en esa línea, no que coma de todas las proyecciones, las mentalidades o las emociones de jovencitas que van a predicar porque son licenciadas, porque son abogadas, porque son lo ponen a predicar hablando vanidades. Y la iglesia recibe alimenticio sustancial que pueda fortalecer su vida espiritual y solidificarle sobre bases serias, espirituales. Eso es lo que pasa. Y a mí me duele eso, porque en realidad yo sé que va a ser un vaivén, siempre va a ser vaivén. La muchachita que fue licenciada, que habla muy moderadamente, ella va moderadamente, ella nunca va a tocar un tema fuerte, convincente, demandante, exigente, coaccionador, censurador, nunca, porque esa no era la línea de ella, porque hoy las universidades, la mentalidad universitaria y profesional ha llegado a los púlpitos y ha dañado, ha quitado, ha desplazado la palabra de Dios de los púlpitos. Vive Jesús. Así que la Biblia dice que menosprecia la disciplina, dice aquí que la corrección no la escucha, dice que tiene en poco su alma. Vive Jesús. Hoy necesitamos una reconversión, como dice el mismo Proverbio 15:10, cuando dice, la reconversión es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Hoy estamos viendo eso. Vive Jesús. Hoy necesitamos una reconversión. La persona que vive supuestamente un cristianismo, pero que no se apega a la palabra, no obedece a la palabra, no es sujeta a la palabra, ¿qué sucede? Simplemente un religioso. Él no está caminando según la palabra, según el evangelio. Él es un religioso. Él es un optimista. Eso es todo lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le hablas del evangelio correcto, una palabra convincente, una palabra correctora, una palabra disciplinadora, una palabra amonestadora, entonces no la recibe y se enoja contigo. ¿Por qué? Porque es religioso. Por eso tiene que convertirse de verdad. Hoy estamos en la necesidad que la iglesia evangélica tiene que llamar a reconversión, que la gente se convierta de verdad. O hay mucha gente dentro de nuestras filas que no están convertidas de verdad. Y por eso la palabra de Dios, vive Dios, no llega. Supuestamente se escudan y se ponen la sombrilla o un paraguas que son llenos del Espíritu Santo, que tienen experiencia, que son líderes y se titulan, pero en lo profundo no están preparados para recibir la palabra. Yo no me explico cómo una persona que dice que es llena del Espíritu Santo de Dios, que es una persona que tiene ministerio en la iglesia, que tiene conocimiento, que es maestro de esto, maestro de aquello, no puede asimilar la palabra de Dios. Si en verdad el Espíritu Santo de Dios la guía, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios no la lleva a entender y a comprender la verdad? ¿Por qué? Porque simplemente es palabrería, que se titulan y por eso pasan desapercibidos y al momento de confrontar la verdad entonces se enojan, hasta te odian. Vive Jesús. Es una realidad. Mire, tiempos atrás, yo no cambio la palabra, tiempos atrás, voy a decir esto en el nombre del Señor. ¿Por qué digo que te dé experiencia? Te dé experiencia por sencilla razón de que Dios te da convicción cuando Dios te manda. Y usted que está del otro lado de esta pantallita, quiero decirle, si Dios